Venga, vamos al lío. Hoy vamos a desgranar una historia que es fascinante. La de unos periodistas veteranos en el Congreso de Argentina que, de repente, se ven en medio de una auténtica revolución tecnológica. Y lo que su experiencia nos cuenta sobre el futuro de la experiencia humana es brutal. Para empezar, fijaos en esta frase. Es potentísima. De un periodista con 40 años a sus espaldas. Oler el clima político. Ahí está la clave de todo, en esa habilidad casi de sexto sentido para la política. De eso va toda esta historia. Y esto nos lleva a un concepto fundamental para entenderlo todo: los dark data, o datos oscuros. Pero ojo, no estamos hablando de informática. Hablamos de todo ese contexto humano que un algoritmo es incapaz de ver. ¿A qué nos referimos? Pues a la atención en un gesto, a una mirada que se desvía en el momento justo, a ese silencio en una negociación que grita más que 1000 palabras. Es, en definitiva, el subtexto. Lo que no se dice, pero que a menudo es lo único que de verdad importa. Vale, con esa idea de los datos oscuros en la cabeza, vamos a meternos de lleno en el mundo de siempre, el mundo analógico del periodismo legislativo, porque es ahí, en los pasillos, donde vive el verdadero superpoder de estos profesionales: el olfato, esa intuición, ¿sabes?, pulida a base de años y años. Y mirad el número. 40. 40 años. No es una cifra cualquiera, ¿eh? Estamos hablando de décadas de experiencia, de haber visto pasar 12 gobiernos distintos, desde Alfonsín hasta hoy. Es como tener la historia política reciente del país metida en la cabeza. Y vamos a lo concreto, ¿qué son esos dark data en la práctica? Pues mirad, cosas como estas: el temblor casi imperceptible en la mano de un diputado, esas miradas que se evitan entre dos que se supone que son aliados, el peso de un silencio en una sesión que está que arde. Son las pistas de verdad, las que te cuentan las alianzas, las traiciones, mucho más que cualquier papel oficial. Son las piezas del puzzle que una máquina simplemente es incapaz de ver. Y claro, todo este mundo analógico de repente choca de frente con la realidad. Llega la disrupción digital, la avalancha de información, la inteligencia artificial, y de pronto esa habilidad tan humana, ese olfato, parece que se va a quedar obsoleto. Las reglas del juego cambian por completo. Y en esta tabla se ve perfectamente esa tensión, ese choque de trenes. Por un lado, la intuición humana, el olfato, es más lenta, sí, pero es empática, pilla el contexto emocional, entiende el porqué de las cosas. Y por el otro, la inteligencia artificial, una bestia, rapidísima, procesa cantidades ingentes de texto, pero se queda en el qué. El subtexto humano, las emociones, se le escapan por completo. Así que la pregunta es inevitable, ¿no? En un mundo que se ahoga en datos, donde todo parece medible y procesable por máquinas, ¿hay hueco para algo tan humano como el instinto, como el olfato periodístico, o está condenado a desaparecer? Bueno, pues aquí es donde la historia da un giro súper interesante. Porque el periodista veterano no se pone a luchar contra la tecnología como si fuera un enemigo. No, aprende a domarla, a usarla a su favor. Y lo que crea es un sistema de trabajo híbrido que es mucho más potente. Mirad, esta es la nueva rutina diaria. Y es brillante. Paso 1. La IA hace el trabajo sucio, el triaje. Se traga resúmenes de sesiones legislativas de horas y proyectos de ley de miles de páginas. En minutos. Paso 2. Con todo ese tiempo que ha ganado, el periodista hace lo que solo un humano puede hacer. Se va a los pasillos, habla con la gente, captura esos dark data y comprueba si lo que dice la IA tiene sentido. Y paso 3. Con todo eso, crea una narrativa que mezcla la frialdad del dato con la calidez del contexto humano. Pero a ver, que nadie piense que esto es la primera vez que pasa. En realidad, esta reinvención es la historia del periodismo. Siempre ha sido así. Pasamos de la imprenta y la tele a los blogs para filtrar cosas y ahora de los hilos de X a usar la IA para automatizar resúmenes. Cada tecnología obliga a reinventar la forma de contar las cosas. Y así llegamos a lo que podríamos llamar la forma definitiva de esta reinvención. Y la metáfora que se usa es perfecta de verdad. Es la de una sinfonía, una composición donde se mezclan la lógica, la emoción y la empatía para crear algo mucho más grande que la suma de sus partes. Es el periodista Carlos Calderón el que habla de esta sinfonía política rock social. Y mirad el gráfico. El rigor político es la base, claro, un 40%. Pero luego le añade un 30% de emoción, de rock and roll, y otro 30% de empatía social. Es esa mezcla, esa combinación, lo que lo cambia todo. Vamos a desgranar esos 3 movimientos de la sinfonía. Primero, el rigor político. Es el olfato puro y duro, esa capacidad de leer el ambiente que solo te dan 40 años en el Congreso. Segundo, la emoción rock and roll. ¿Qué es esto? Es saber capturar el pulso de una historia, su energía, su sentimiento más crudo, su riff, por así decirlo. Y tercero, la empatía social.
Esto es clave. Conectar esas leyes abstractas con cómo afectan de verdad a la gente en su día a día. Es el cable a tierra. Cuando fusionas esos tres elementos, la narrativa que consigues es potentísima. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la gran lección. ¿Por qué es tan importante esta historia? Pues porque lo que ellos han vivido es una lección fundamental para absolutamente todo el mundo en esta nueva era de la inteligencia artificial. Es que el gran problema que tenemos ahora mismo es que vivimos ahogados en información. Contenido generado por IA por todas partes, desinformación, es un caos. Y en medio de ese caos, ¿qué es lo que de verdad tiene valor? El contexto, el criterio, la confianza. Eso se convierte en oro puro. Este gráfico lo resume todo a la perfección. A ver, en procesar datos y en velocidad, la IA nos gana por goleada, no hay ni que discutirlo. Pero fijaos en la tercera barra. Cuando hablamos de generar confianza, de aportar un contexto que tenga sentido, ahí el juicio humano, el que se ha forjado con la experiencia, sigue siendo de lejos insuperable. No hay color. Y esto nos deja con una última reflexión. En un mundo donde la información parece automática, donde una máquina te puede dar una respuesta para casi cualquier cosa, ¿en quién vamos a confiar? ¿A quién le preguntamos no solo qué ha pasado, sino por qué es importante? La respuesta es esa, en el curador humano, en la persona que tiene la experiencia, el criterio, el olfato, para separar el grano de la paja, para verificar lo que es real y sobre todo para contarnos la historia que hay detrás de los datos. En la era del algoritmo, la sabiduría humana no es que sobreviva, no, es que se vuelve más necesaria que nunca.